Hola, ¿cómo están? Hoy día jueves de lluvia vamos a tener un programa muy bueno porque vamos a estar respondiendo consultas que hemos ido recibiendo a lo largo de diferentes capítulos y que las hemos acumulado para poder entregar buenas respuestas el día de hoy. Nos acompaña Daniela Cáceres y nos auspicia el Estudio Jurídico Cáceres Avendaño, estudio jurídico que se dedica al derecho laboral y también derecho administrativo hace más de 10 años. ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos el programa de hoy, Tu Voz Laboral. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. El programa de hoy va a estar dedicado a resolver sus dudas y consultas de derecho laboral. Nos llegaron algunas por redes sociales, otras a la radio, entonces vamos a estar respondiendo ahí para poder ir contestando distintos temas de derecho laboral. Si tienen dudas y nos estaban escuchando, nos pueden mandar sus consultas al WhatsApp que va a aparecer ahora, que es el más 569-6355-0152. También pueden seguirnos en redes sociales como Cáceres y Avendano. Estamos ahí en TikTok, Instagram, Facebook. Nos pueden estar enviando sus consultas y las vamos a estar respondiendo. Juanito, ¿te parece si partimos? ¿tenemos alguna pregunta? O sea, tenemos varias preguntas, pero vamos Van en orden. al tiro. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Con frío. Ya, me están comentando por acá, me dicen, en mi trabajo, dicen que es ilegal grabar una conversación aunque tú participes en ella, aun sea una prueba de acoso y maltrato laboral. ¿Podrían aclarar este tema? Muchas gracias. Estas son las grabaciones que se hacen de forma oculta para poder recopilar antecedentes. Bueno, las grabaciones sí podrían ser consideradas como ilegales. De hecho, hay un tipo penal que dice que están prohibidas e incluso son penadas en caso de que la grabación sea hecha por un tercero. Pero el delito no aplica si es que la persona que está participando de la conversación es la que está grabando. Entonces, ese es uno de los requisitos. Por lo tanto, lo que le dice aquí su empleador es incorrecto. Es incorrecto y sí podría grabar situaciones de acoso laboral, acoso sexual o cuestiones relacionadas con el trabajo, porque aparte no afectan la intimidad, sino que tienen que ver con cuestiones de índole laboral que no son privadas, sino que son cuestiones públicas. Ahora contémosle igual a la gente que todo esto tiene contexto. En materia laboral rige la libertad probatoria. Eso quiere decir que nuestro Código del Trabajo contempla que las partes, tanto demandante como demandada, se pueden valer de cualquier medio de prueba. Pueden ser pruebas documentales que generalmente presentamos, pueden ser testigos, y acá es importante declarar que testigo puede ser cualquier persona, puede ser un familiar, un amigo, gente cercana, a diferencia de otras materias. También pueden ser oficios, que son en el fondo información que se solicita a otra institución. Por ejemplo, en las causas de accidente laboral, de enfermedad profesional, se piden oficios a las mutualidades, por ejemplo a la ACHA, a la Mutual, para que esas instituciones remitan estas fichas médicas y toda la información que tengan. Entonces, en este contexto de libertad probatoria, ¿se podrían presentar grabaciones? Sí se podría. Sin embargo, se va a ver en juicio como incidente, ¿no? Claro, podría ser... podría pedirse la exclusión por haberse obtenido como vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, en el caso de que una persona esté grabando una conversación de otras personas y estas personas no saben, en ese caso la grabación podría ser excluida por vulneración de derechos fundamentales porque no está participando y por lo tanto se está entrometiendo en una conversación que no es pública, sino que es privada. Y también lo que se va a analizar es el contenido de la conversación y si, no sé, por ejemplo, están conversando de cuestiones relacionadas con la salud de alguna de estas personas o de cuestiones privadas como familiares o cuestiones que no tienen interés público, también podrían ser excluidas por vulneratorias de derechos fundamentales. Como hemos hablado ya a lo largo de otros programas, acá va a haber una coalición de derechos, un choque de dos derechos distintos. Tenemos por un lado el derecho a la libertad probatoria, es decir, una parte puede decir, oye, yo tengo libertad de valerme de cualquier medio de prueba, y dentro de esta libertad se encuentran los audios, las grabaciones. Pero por otro lado, también tenemos un derecho vulnerado que la persona puede decir, oye, sí, pero esto vulnera mis derechos fundamentales. Esta grabación yo no sabía que estaba siendo realizada. Esto fue grabado sin mi consentimiento y por tanto sería vulneratorio de derechos fundamentales y debiera quedar fuera dentro de un procedimiento laboral. Claro, y lo mismo pasa no con las grabaciones, sino que también con las conversaciones por WhatsApp. Si uno está hablando con otra persona en un chat privado, esa conversación queda resguardada por la privacidad entre ambas personas.
y por lo tanto un tercero no podría exhibirlas dentro de un proceso. Ya, eso es importante, salvo que exista el consentimiento de alguna de las partes. El tema del consentimiento es importante. Si las partes han consentido en que se esté grabando, no va a haber problema con esa grabación. Pero si yo grabo a escondidas, si yo grabo en contexto, como decías tú, de otras situaciones, si estamos conversando cuestiones personales, cuestiones privadas, ahí no, por ahí no se puede. O es como si me metiera al WhatsApp, no sé, de un compañero de trabajo y sacara una información que para mi juicio, por ejemplo, resulta importante. Ahí también se podría pedir la exclusión de esa prueba por haber sido obtenida con vulneración de derechos fundamentales. ¿Te acuerdas que hablamos en unos capítulos anteriores acerca de, por ejemplo, si el empleador tiene derecho a meterse en los correos institucionales? Sí, sí lo hablamos. Y ahí tenemos también una coalición de derechos, porque por un lado tenemos al empleador, que va a ser el dueño del hosting, del lugar donde se aloja el correo electrónico, pero por otro lado también tenemos los derechos de la persona que puede decir, oye, esto es privado, si bien es tuyo, tú lo pagas, esto es privado porque yo soy el que tiene acceso. Claro, y todas estas discusiones que se producen con respecto a la validez o no de la prueba se producen en la primera audiencia, que en el proceso es la audiencia preparatoria, y es por un juez que analiza y revisa si la prueba es pertinente o no, y si se ha obtenido o no con vulneración de derechos fundamentales, o si es o no pertinente. Por lo tanto, para que pase este tamiz, este filtro, es necesario que cumpla con todos los requisitos que hemos estado diciendo. Ahora igual, nosotros siempre decimos, entre nosotros, para que el juez conozca, sepa si es que esa prueba va a ser vulneratoria o no, igual tiene que escuchar el audio. Claro. Y el juez es persona, entonces ya le quedó en su cabeza la cuestión que escuchó. Claro, pero por eso también hay que tener en cuenta que son dos jueces. El primero, el de la audiencia preparatoria, es uno, el que revisa la prueba y la analiza, y luego viene otro juez que generalmente no se repiten, salvo que sean de juzgados muy pequeños, de comuna. A veces toca que, Claro. que son los mismos, pero no necesariamente. Claro. Así que esperamos haber respondido la pregunta. Sí, entonces, en definitiva, graben porque Podría servir. podría servir, y aparte que el trabajador está en una situación de desventaja probatoria frente al empleador, por lo tanto hay que ocupar las herramientas que tiene a mano, por ejemplo las grabaciones y también los WhatsApp. Podría servir, insisto, no es que necesariamente se pueda escuchar en un juicio, pero podría. Vamos a una segunda pregunta. Carolina pregunta, hola, ¿cuáles son los valores de honorarios de un abogado laboral? Ya, por regla general, los abogados que representamos a los trabajadores cobramos a resultado. Cobramos un porcentaje de lo que se obtenga en el momento en el que se obtenga. No hay, por regla general, salvo algunas excepciones, cobros iniciales, salvo, por ejemplo, la representación de los sumarios. Claro, cuestión administrativa, ahí donde no se va a obtener un resultado en dinero, ahí se cobra un honorario que va a depender de la complejidad, porque de repente nos llegan sumarios de, no sé, 10 páginas y el otro día nos llegó una de 400. También va a depender del cargo y del grado del funcionario. Evidentemente no es posible cobrar un mismo monto a personas que tienen diferentes salarios y también responsabilidades, por lo tanto ahí va a variar. Y porque están expuestos al cese de su cargo. Entonces, estamos hablando de un contexto de un sumario administrativo, por ejemplo, en el que la persona puede ser destituida. Entonces, ahí por eso es distinto el cargo que tienen y cuánto ganan, porque el riesgo es distinto. Y también depende de la etapa en la que se encuentren. Pues, si están recién formulados los cargos o están ya resueltos en la destitución, obviamente va a haber un monto diferenciado. Pero en vez de suponer, es mejor que pregunten. Nosotros hacemos presupuestos gratis. Tenemos una reunión para analizar el caso y luego enviamos un presupuesto y ahí las personas pueden elegir si es que contratan o no. Claro, y los juicios de despido, de accidentes, de enfermedades, todo lo que tenga un resultado, nosotros lo cobramos a resultado, entonces el trabajador no tiene que pagar ni un honorario. Si hay algún gasto entre medio del juicio, nos hacemos cargos nosotros como estudio jurídico, entonces no necesita ni un peso para poder presentar la demanda. Ya, Juanito, siguiente pregunta. Patricia me está preguntando, ¿puedo hacer una reserva de derecho en un finiquito de mutuo acuerdo? Ya. Primero el contexto, antes de responder la pregunta. Los finiquitos, por regla general, liberan a las partes de responsabilidad. En el finiquito dice, yo te perdono de todo lo que haya, te libero de todo, te exculpo.
ahora que está el tema del Papa. No, y es como una amnesia porque dice, Sí, como una amnesia. el trabajador declara que jamás fue objeto de vulneración de derechos fundamentales, que todos lo tratamos espectacular, que se le pagaron cotizaciones, sueldos, bonos, vacaciones, está todo ok, feliz. Lo perdono, lo libero, lo exculpo, todo. Claro, el problema es que a veces eso no es así. Ya, pero esa es la regla general, ¿cierto? Entonces cuando se firma el finiquito, se perdona de toda culpa al empleador. Salvo que este finiquito se firme con reserva de derechos, que como ya les hemos comentado, si quieren tener ustedes el texto de la reserva que dice algo así como me reservo el derecho a demandar por despido injustificado, indebido, improcedente, bla, 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 es un texto bien largo, pero que es necesario ponerlo completo, nos escriben y nosotros se los mandamos. Sí, porque ahora, de hecho, hay algunos tribunales que están diciendo que que las reservas de derechos tienen que ser más específicas, porque antes Sí. decían, me reservo el derecho, y cuando uno llegaba al tribunal, ya, pero se reserva el derecho ¿A de qué? qué. No, ahora, por eso hacemos el programa y hablamos de esto, mejor pongan esta reserva amplia, que es extensa y puede que no les sirve toda, pero les va a servir en algunos aspectos que son importantes y que luego les va a permitir, por ejemplo, si se trata de un despido injustificado, obtener el recargo legal del 30% sobre los años de servicio, la devolución de la AFC y podría incluso tener derecho a una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y obtener entre 6 a 11 remuneraciones. En definitiva tenemos regla general, finiquito libera de toda culpa. Excepción, la reserva de derecho. Y a la pregunta, ¿qué pasa con un finiquito de mutuo acuerdo? Ya, el mutuo acuerdo es una forma de terminar la relación laboral donde ambas partes suponen estar de acuerdo en el término. Pero muchas veces eso no es así. Pero supongamos que aquí están de acuerdo y se pone término porque ambas partes lo quisieron. Luego de eso se tiene que suscribir dentro de 10 días el finiquito. Y el finiquito va a tener una serie de acuerdos. Y puede que la persona, el trabajador, no esté de acuerdo con todo aquello y sí tendría derecho a poner la reserva. Por ejemplo, que al final no se le están pagando las vacaciones legales o el feriado proporcional. O que algún bono pendiente también puede ser algo que no esté solucionado y le correspondería entonces presentar la reserva de derechos. Igual ahí, opinión más personal, yo creo que eso se discutiría en juicio. O sea, lo primero que va a decir esa contestación de la demanda es, oye, este gallo se pegó en la cabeza porque está firmando un mutuo acuerdo en el que se supone que está de acuerdo, pero está poniendo una reserva de derecho. Entonces igual va a ser algo que va a quedar ahí a criterio de un juez en cuanto a la validez, po. Claro, pero el despido, o sea, el término de la relación laboral es aquello en lo que están de acuerdo en la causal, pero no en los demás aspectos. Pues, y ahí Pero va a tener que explicarse bien. Podríamos en la hacer demanda. un juicio simulado con Daniela. No, pero claro, ahí hay que revisar el caso a caso. O sea, no es la regla general. Lo normal es que la causal de despido sea, por ejemplo, necesidades de la empresa o algún otro tipo de causal, por ejemplo, un incumplimiento grave, cualquier tipo de causal que en el fondo con el que el trabajador no esté de acuerdo. Sin embargo, en el mutuo acuerdo se entiende que el trabajador está de acuerdo. Entonces, tenemos ahí un aspecto que no es ni blanco ni negro. Ya, vamos a una pausa y vamos a seguir conversando a la vuelta. Buenas tardes, ya estamos de vuelta en nuestro programa Tu Voz Laboral. Hoy día nos estamos dedicando a contestar las consultas que nos han hecho a través de redes sociales y a los WhatsApp. Estuvimos hablando ahí un poquito antes de... Estamos hablando de las grabaciones que Claro. se hacen de forma oculta. También hablamos de la validez de la prueba en los procesos laborales. También hablamos de los finiquitos. Los finiquitos, ¿verdad? La reserva de derechos la reserva de estábamos hablando, derechos, si es exacto. que se puede poner una reserva de derechos en un finiquito cuando es por mutuo acuerdo. Así que hemos ido aclarando varias cosas que hemos hablado en diferentes programas, pero que se repiten y la gente va teniendo problemas y se va acordando de estas cosas y nos va consultando. Así Juanito, es. tenemos otra pregunta. Exactamente, me están diciendo, hola, consulta. ¿Qué pasa si yo no tengo testigos para presentar a tribunales? ¿Es obligatorio tener algún testigo? Bueno, de nuevo el contexto general, hablamos de la libertad de prueba en el proceso laboral. Las personas pueden acreditar sus dichos a través de diferentes medios de prueba. Documentos, testigos, información de diferentes instituciones. Cosas incluso, ¿te acuerdas cuando hemos llegado a los juicios con cascos, con bototos? Sí, y si no tienen prueba también se puede pedir exhibición de documentos a la empresa, no sé, investigaciones de los accidentes, grabaciones. En definitiva existe libertad probatoria. Por lo tanto, los testigos son uno de los muchos medios de prueba que se pueden utilizar en el proceso y por lo tanto no sería obligatorio tener testigos si es que tienen algún problema laboral. Ahora, depende también de lo que uno demande. Por ejemplo, si es un despido y no tiene testigos como compañeros de trabajo que sean de la empresa,
Da lo mismo, o sea, se puede acreditar con otros medios de prueba. Si es, por ejemplo, una demanda de accidente del trabajo, de enfermedad profesional, en esos casos lo que hacemos es demandar daño moral. Eso es decir, todo este daño emocional que sufre la gente producto de este accidente o esta enfermedad. Y los mejores testigos para acreditar el daño moral, el cómo uno sufre, el cómo a uno le cambia la vida con estos accidentes o enfermedades, son las personas más cercanas. Son los maridos, la esposa, los hijos, los sobrinos, los tíos, los primos, los vecinos, que en el fondo puede ser cualquier persona testigo. Entonces ahí también se nos abre una posibilidad, porque ¿cómo no va a tener a nadie? Claro, por ejemplo, un amiguito. si está siendo maltratado o maltratada, ¿quién va a verlo llorar? ¿Quién va a recibirlo en las noches? ¿Quién va a ser su pañuelo de lágrimas? La familia, la pareja. Por lo tanto, esas personas sí van a poder ser testigos y van a poder dar cuenta del daño emocional que están viviendo. Yo siempre le digo a nuestros clientes, ¿y su señora? Me dice. Y yo le digo, su señora sabe todo. Las señoras siempre sabemos todo. Así que La bruja. Las esposas somos muy buenos testigos. No, aparte que cuando hay un juicio, ¿sabes qué? Esto no afecta solo al trabajador, esto es una afectación completa de la familia. Sí. Imagínate cuánta gente nos cuenta, por ejemplo, que ha sufrido accidentes, que tiene las piernas malas, y uno cree que no cambia tanto la vida, pero mira, más de una persona nos ha contado, ¿te acuerdas que han tenido que adaptar sus habitaciones? Que tienen sus dormitorios arriba y han tenido que poner una cama en el living, han tenido que adaptar sus casas para poder moverse. Las puertas de los baños no entran con las sillas de ruedas. Hay situaciones súper tristes. Por ejemplo, el viernes pasado fui a una audiencia de juicio en Santa Bárbara. Y se trataba de una trabajadora que le cayó una mesa de vidrio en su pie. Ya, la cuestión es que lo que hacía era, trabajaba de garzona, pero en sus tiempos libres era futbolista. Y producto de este accidente no pudo más desarrollar esta pasión, porque iba a lo menos 4 veces a la semana a jugar, y desde chiquitita, cuando tenía 14 años empezó a jugar y ya tenía 25, y estaba proyectada para ser jugadora profesional, pero todo esto se truncó con el tema de con el accidente, y contaba que su casa era de 2 pisos, que su pieza estaba arriba, y que el único baño de la casa estaba en el primer piso. Entonces cuando pasó el accidente lo que tenía que hacer era arrastrarse, sentarse, escalón por escalón, tirar las muletas hasta el primer piso para poder ir al baño. Y también lo otro que contaba, que para poder subir a veces su papá tenía que tomarla en brazos, ¿no? Entonces hay cuestiones que solamente la familia y las parejas o los amigos más cercanos van a saber, y son importantes que puedan declarar en un juicio. Así que esos pueden ser testigos también. Exacto. Entonces, en definitiva, hay que ver de qué es el juicio para ver qué estrategia se sigue. Por eso es importante también que confíen en los abogados que ustedes tienen, porque cada situación es distinta. El abogado les puede decir, no, mira, ¿sabes qué? No presentemos testigos, no es necesario, no te preocupes. O le puede decir, ¿sabes qué? Busquemos a alguien, algún hermano, amigo, familia, etcétera. Porque como dice Daniela, no todos los juicios requieren testigos. Por ejemplo, en el caso de los despidos. Claro. Hay que no se requiere un testigos que declaren, porque la carga de la prueba es de la empresa. Es que eso tiene que ver con la carga de la prueba. Hemos hablado también de las cargas probatorias, y la carga probatoria significa quién tiene que probar. Y en un juicio, por ejemplo, de despido, por si alguien presenta un despido injustificado, el que tiene que probar es la empresa. Claro, cuando les llega la carta dice una serie de cosas y el juez dice, ya, mira la empresa, mira al abogado de la empresa. Abogado, dígame cómo va a acreditar todo lo que usted puso en esta carta. Y mientras el abogado del trabajador va a decir, como pregúntele a él, a mí no me mire. Y esa es la importancia de la carta de aviso de término de contrato. La empresa tiene la obligación de poner todos los antecedentes en esa carta. La carta fija el marco en el cual se va a poder mover la empresa para probar lo que ahí dice. Si es que no sale en la carta, después en el juicio el empleador no va a poder agregar cosas nuevas. Eso no se puede. Oye, aquí les voy a dar un tips para los trabajadores que han sido despedidos por necesidad de la empresa. Se supone que si a usted lo están despidiendo por necesidad de la empresa no necesita más a una persona que esté trabajando en su cargo. Por lo tanto, lo que hacemos en algunas ocasiones es meternos a las páginas de las empresas y ver si es que están recibiendo postulaciones para el mismo cargo. Entonces ahí lo que sirve es una captura pantalla o guardar la página, y con eso es un medio de prueba súper bueno para poder acreditar que el despido fue injustificado.
Claro, y lo otro que me parece importante recordarle a la gente es que la carta de aviso de término de contrato es aquella carta que dice por qué a usted lo están despidiendo. Entonces usted puede firmar la recepción de la carta. Si le dicen, mire, está despedido, acá está la carta, usted fírmela, recíbala. No significa que al firmarla y al recibirla esté aceptando. Eso no es así. Entonces hay que distinguir entre la carta de aviso de término de contrato y el finiquito. No debemos confundirlas. La carta la podemos recibir, la podemos firmar, sí, no pasa nada. Todo lo contrario, necesitamos saber por qué usted lo están despidiendo. En cambio, el finiquito, previo a la firma, usted necesita asesorarse para ver que esté todo en orden y, si es necesario, poner la reserva de derechos. Qué buenos consejos, Daniela. Es que así soy yo. Juanito. ¿Quieres algún consejo personal? Ya, pues, ya que estamos en esta. No, pero el programa de lectura de tarot es en otro horario. Oye, Por si alguien anda perdido. Oye, el otro día horario. nada que ver con el derecho laboral. Nada que ver. Es que nos dijeron que el ChatGPT ahora lee el tarot. Y lo peor que lo probé. Lo probé y me sorprendió. ¿En serio qué te dijo? ¿Nos va a ir bien este año? Nos Bueno, va a ir como todos los súper años. bien. Nos salió la emperatriz, el ahorcado y también el diablo. No, pero eran buenas cartas Dios porque mío. se hace una interpretación. No es que todas estas cartas sean interpretadas por su nombre, sino que tiene que ver con el contexto. Yo les voy a contar que el mejor amigo de Sebastián Avendaño es ChatGPT. Sí, yo le puse un nombre para no decir ChatGPT, le puse Chapi. Así pasa más piola, Chapi. ¿no? Chapi me comentó, Chapi le ayuda a todo, a redactar mensajes, a todo. Sí. O sea, igual seguimos redactando nosotros las demandas, a eso no tenemos un área de redacción, pero Chapi ayuda bastante. Oye, a ti también, si me decís, oye... No, sí ayuda, es una buena herramienta, pero hay que usarla con... Usarla, no abusar. ¿Cómo? Eso, me parece bien. Ya, ¿sigamos o no? ¿Algo va a escribir Juanito de que tenemos que ir a un corte? ¿No? Sí, dice Juanito que nos tenemos que ir a un corte. corta cada rato. Ya, pero es que ahora parece que es corte comercial. Parece. Ojalá si Ya. tuviéramos a la vista la... Ya. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a continuar hablando de estos temas tan Oye, pero ¿qué interesantes. pregunta viene después para que la gente A ver. sepa? Viene por acá, consulta, ¿cuál es el primer paso si un trabajador está siendo acosado por otro compañero? ¿Primero se debe de comunicar a la empresa? Qué buena pregunta, la vamos a responder a la vuelta de este corte comercial. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Tu Voz Laboral. Estamos respondiendo consultas el día de hoy. La última estábamos hablando acerca de... ¿De qué estamos hablando? Estábamos hablando del de ChatGPT. tus cartas en el tarot. ChatGPT, Eso. cartas. Puedes Ya. pedirle la carta astral también. ¿Te parece si volvemos a las preguntas jurídicas? Me parece. Yo soy medio esotérico. Por eso... No lo soy. No, es cierto. Ya, vamos a la siguiente pregunta. Ya, la pregunta que dejamos en el bloque pasado era, consulta, ¿cuál es el primer paso si un trabajador está siendo acosado por otro compañero? Primero, ¿se debe de comunicar a la empresa? Ya, acá hay hartas vías. Hay varios caminos, como todo en la vida. Y todos los caminos no llevan a Roma, Ya. en este caso. Entonces, bueno, hay muchos caminos y el trabajador va a tener que elegir cuál tomar. Uno de esos caminos es el que se señala en el mensaje, que sería hacer una denuncia a la empresa, que sería una denuncia interna, debería ser en contexto de ley Carín, en la cual la empresa va a tener que iniciar una investigación y seguir el protocolo que debiera estar en su reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y también de acuerdo a lo señalado en la ley CARI. En definitiva, hacer una investigación lo más imparcial posible, luego sacar una resolución, pasarla por la inspección del trabajo dentro de 30 días, que nunca responden si está bien o está mal, y quedar ahí. Y si no responden, se tiene por aprobada. ¿Qué les parece? Así es. Entonces, ahí queda. Yo lo que haría... Siguiente camino. No, que lo que haría sería preguntarle al trabajador qué es lo que quiere. Si quiere plata, le recomendaría Plomo. una vía. Si quiere plomo, también le recomendaría otra vía. Y si quiere quedar en buena, en hacer daño, le recomendaría otra alternativa. Si no quiere hacer nada, o sea, como que quiere andar todo tranquilo, todo bien con mi empleador, ley Carín. Pero si quiere... Oye, pero ni tan bien, porque sabes que tenemos el caso, ¿te acuerdas que te comenté? De un señor que fue, de hecho, él fue denunciado por el tema de ley Carín, por una trabajadora con la que ni siquiera tenía contacto, y se hizo una investigación, en este caso por un estudio jurídico externo, y la investigación señaló que no había nada, que no habían antecedentes suficientes para llegar a una conclusión de que hubiese algún tipo de vulneración, y por tanto dijo, ya, pero mira, como siempre hay que sugerir algo en los informes, dijo, ya, pero por si acaso, mira, manténlos separados. Ese era, en palabras sencillas, el informe.
Y resulta que después de que llegó esa comunicación, a este pobre trabajador acusado injustamente, lo despidieron. ¿Y a quién más despidieron? Eso es lo peor, despidieron a ambas personas. Despidieron a la denunciante y al denunciado. Porque la empresa dijo, yo no quiero este tipo de cosas en mi empresa, por tanto no quiero dar quiero dar el ejemplo y acá el que denuncia se va. Ya, pero es una situación súper excepcional y también claramente no está asesorado por un abogado. O sea, el abogado externo, de hecho la investigación de Ley Karin la hizo un abogado externo. O quizá igual nos pasa con algunos clientes que no nos escuchan, no uno hacen les caso. da recomendaciones y no al final hacen lo que quieren. Ya, pero en definitiva, contestando la pregunta, cuando hay acoso, tenemos la primera vía que sería una denuncia a la empresa, una denuncia interna. Tenemos una segunda vía que podría ser una denuncia directamente a la Inspección del Trabajo, en caso de que sea un trabajador acogido al Código del Trabajo. Y si la empresa no da garantías de imparcialidad, mejor ir a la Inspección del Trabajo, si es que quieren utilizar esta vía que es la Ley Karin. Exacto. Y hay otra vía que es la vía de la enfermedad profesional, que se puede ir a la mutualidad, a la cual está adherida la empresa, que puede ser ATS, Mutual y ST, en la cual se va a hacer un estudio de puesto de trabajo, la mutualidad va a hacer el ingreso y va en el fondo investigar si es que los hechos que se están produciendo son producto del trabajo, si es que los síntomas que tiene la persona, que generalmente son, no sé, irritabilidad, llanto fácil y todas esas cosas, pero vienen de temas laborales y en ese caso el beneficio que va a tener el trabajador es que va a estar con licencia médica de la mutualidad, por tanto se las van a pagar, no se las van a cuestionar, además les van a dar los medicamentos sin ningún tipo de costo adicional y lo mejor y más importante, platica. No van a poder obtener una indemnización de perjuicios siempre y cuando se presente una demanda ante un tribunal laboral. Y ahí lo que se demanda es la indemnización de perjuicios por daño moral producto de la enfermedad profesional. Así esta semana estoy súper contenta, sacamos una sentencia súper buena de 40 millones de pesos por una enfermedad profesional en el segundo juzgado de letra del trabajo de San Fernando, por una demanda de enfermedad profesional en contra de una municipalidad de la zona. Digamos el nombre de la municipalidad. Aparte La que son tantas las condenadas. Municipalidad de Placilla. Sí. Fue condenada a pagar la suma de 40 millones de pesos por una trabajadora que tenía una enfermedad profesional de salud mental, por tema de malos tratos, pero más bien... ¿Acoso sexual? No, mira, sabes que no era acoso sexual propiamente tal, porque no había ninguna conducta, no había ninguna tocación, no había ninguna como conducta de connotación sexual, pero sí habían comentarios inapropiados de parte de una jefatura, que no eran conductas, no eran comentarios sexuales, pero sí eran comentarios sobre la vestimenta, Mira, no había nada como concreto, porque teníamos otro caso súper heavy, donde efectivamente habían insinuaciones sexuales súper potentes y todo, pero acá habían comentarios y denigraciones. Por ejemplo, le decían, no sirves para nada, ¿qué estás haciendo ahí? O muchas opiniones respecto, uy, qué bien te queda ese color. Bueno, estaba ahí en una zona gris entre un acoso sexual y un acoso laboral. Sí, de todas maneras. Pero, ¿sabes qué? Este juez consideró que las conductas eran sumamente graves y condenó a la municipalidad a pagar 40 millones de pesos. Y qué bueno que sea... Más encima el juez era un hombre, eso Sí. me llamó la atención. Generalmente las mujeres empatizan más, pero este hombre, juez de la República, se puso la camiseta por las trabajadoras y las funcionarias y dio cátedra de cómo debe hacerse. Y sabes que eran conductas que se estaban normalizando un montón, era como... Y fue de hecho el acosador a declarar al tribunal. Y él decía, oye, pero ¿qué tiene de malo decirle a alguien lo bien que se ve? Y el juez le preguntó, señor, pero usted, ¿le pidieron su opinión? ¿A usted le habían preguntado que si podía opinar? ¿Le dijeron? ¿Le dieron el pie para poder opinar? ¿Y qué dijo? Que no, po. Que no le habían preguntado. No, po. Ya. Pero para él era normal, en el fondo, poder emitir comentarios acerca del cuerpo, la vestimenta de las trabajadoras, porque él lo consideraba un piropo. Y él Claro. decía, ¿a quién le puede molestar un piropo? ¿A quién no le gusta que opinen sobre su vestimenta? Claro. Claro, porque... Bueno, eso es nuestra respuesta. Igual en este caso no es aislado. En cuanto al monto, hace poco también tuvimos una sentencia de la corporación de Conchalí Sí. por 30 millones. Y 3 millones de costas, 33 millones por también una trabajadora que había sido acosada. Tenemos otras grandes en Colina, en La Serena. Así que la verdad que me parece súper bien que se esté indemnizando con este tipo de montos la salud mental en este país. Porque cuando nosotros partimos con el estudio jurídico hace un poquito más de 10 años,
casi 11 ya. Y presentábamos demanda de enfermedad profesional. Yo creo que igual nos miraban feo sí, los jueces. o sea, había jueces que minimizaban mucho el tema y decían así como, ya ahí. Como que aquí están todos enfermos, mire, hasta Eso. yo estoy aquí tomando clonazepam. Y Yo me mostraba la acuerdo de caja. una jueza que nos dijo, que era así como, oye, pero yo, qué sobrecarga, yo tengo un montón de trabajo y nada que me quejo. Claro. Hoy día la verdad que se está tomando un poquito más de conciencia, así que estamos avanzando como país. Ya, siguiente pregunta, por favor, Juanito. Esta más que una pregunta es como una queja. No me gusta la queja, siguiente. No. No, pero me están diciendo, la inspección del trabajo me negó recibir mi reclamo por ley Karim. Me atendieron pésimo y ni siquiera me dejaron terminar de hablar. La señora pidió que me vaya porque, según ella, tenía que atender a más público. Oh. Mira, yo creo que esa funcionaria de la inspección del trabajo está sufriendo su propia enfermedad profesional. No puede lidiar con más. Está como la jueza de esa vez. Yo creo que esa funcionaria lo está pasando mal. Es evidencia de una sobrecarga. Bueno, la inspección del trabajo no tiene como misión, obviamente, principios como principios pro trabajadores, donde debiera proteger a los trabajadores, donde tienen que escucharlos, tienen que en el fondo tomarles las denuncias correspondientes y guiar a los trabajadores. O sea, claro, y no puede la funcionaria que recibe las atenciones hacer ese filtro previo. O sea, si no procede la ley Karim, tendrán que resolverse después de los antecedentes que se recaen. No puede llegar y decir, no, usted como que no la escucho más y váyase. Que tengo No, y que tener además más que gente. tiene que darle las alternativas que existen y tiene que tomar la denuncia, eso tiene que pasar, si no, de todas maneras se está produciendo una vulneración, ahí habría que presentar un reclamo. Claro, a la oficina de atención reclamos, la OIRS. Ah, sí, Sí, cierto, sí. sí, es verdad. Sí. Sí, así que bueno, me parece que es un caso puntual, que son cosas que no debieran ocurrir, así que puede ir de nuevo a la inspección del trabajo en caso de que considere que su reclamo no está siendo resuelto, que lo atienda otra persona, otro sucursal. Igual, lo que ya hemos dicho antes, mejor, o sea, si ya le fue mal con la experiencia en la inspección del trabajo, no hagamos que vaya de nuevo, sino que mejor que vaya a la mutualidad que le corresponde, donde probablemente la van a ingresar y se va a hacer el estudio puesto de trabajo, y si corresponde le van a calificar como laboral su patología. Sí, claro. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, me están preguntando por acá, ¿y si hay una constancia laboral por maltrato y te despiden, eso es efectivo? Si hay una constancia laboral por maltrato. Ah, como la represalia. Como indemnidad. O sea, ya, hay que hacer la distinción entre las constancias y las denuncias y los reclamos. Sí, a mí me gusta hacer esa diferencia. Ya es la diferencia. Gracias. Cuando nosotros hacemos capacitaciones a los abogados del estudio, la Dani se transforma como una profesora. Que a mí Agarra, me gusta. se sube al pizarrón. Me gusta la empieza a hacer pedagogía, me gusta a dibujo, mí. clasificaciones. Me Así, gusta hacer clases. ya, lúcete. ¿Qué es una constancia, una es poco inspección y un reclamo? rentable, sí, pero me Sí, gusta. no se le paga bien. Salvo algunos que son Bueno. políticos, como a Marcela Cubillo. A ella le pagaron bastante bien. Ya. Estábamos hablando de la diferencia entre las constancias, las denuncias y los reclamos. Las constancias son simplemente un hecho que se va, como su nombre lo dice, a constatar por alguna institución. Y yo siempre digo que pesan menos que un paquete de cabritas. Eso quiere decir que la constancia no abre ningún proceso. Simplemente va a tener usted un papel en el que diga que se constata que con fecha tanto ocurrió tal cosa. Pero nada más. La constancia queda ahí. No abre ningún proceso. Y tampoco el empleador se entera de que el trabajador hizo una constancia. O sea, eso se lo guarda a usted. Es como una carta privada que la guarda en un cajón. Y la va a mostrar cuando usted quiera. Exacto. Sirve para dejarlo ahí como antecedente, pero nada más que eso. No es que haciendo una constancia se vaya a solucionar algo, porque como les decíamos, no se va a abrir ningún proceso, no va a pasar nada adicional, el empleado no se va a enterar. Es como si escribieran un diario personal. Querido diario, el día tanto pasó tal cosa. Esa es una constancia. Ya, pero sirven para ir dejando precedentes de que alguna situación está ocurriendo. Sí, para eso sirve. Sirve más como para refrescar la memoria de los trabajadores cuando nosotros les preguntamos, ya, pero ¿cuándo ocurrió este hecho? Generalmente la gente no se acuerda. Entonces, si van dejando constancia, por lo menos tienen un registro más tangible de que los hechos ocurrieron indiciariamente tal día. Así que sirve. Sirven lo mismo que un correo electrónico. Que un paquete cabrito. Sí, sí. Ya lo dije, pero es un correo electrónico. Esa es la constancia.
tenemos también la denuncia y los reclamos. En cambio, las denuncias y los reclamos se presentan también ante la Inspección del Trabajo, pero abren un proceso. Eso quiere decir que si yo voy y presento una denuncia, la Inspección del Trabajo va a abrir un proceso de fiscalización, en el cual se va a designar un funcionario que vaya a fiscalizar a la empresa, que pueda decir, hey, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver si esto se está cumpliendo o no con la ley, y en caso de que no cumpla se puede multar. Y aquí, por ejemplo, las denuncias serían, no sé, una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, una denuncia por ley Carín, o una denuncia por algún incumplimiento también laboral. Por no cumplir con las condiciones de higiene y seguridad, por ejemplo. Tenemos casilleros que están horribles, que no cumplen con condiciones de higiene. Tenemos un piso que está siempre sucio. Cualquier tipo de denuncia va a dar lugar a una activación de fiscalización. Y en el caso de los reclamos, van a ser aquellos que se interponen ante la Dirección del Trabajo cuando se haya producido un despido. Entonces me despiden, tengo el plazo de 60 días para demandar ante un tribunal laboral. Se amplían a 90 en caso de que haya este reclamo en la inspección. ¿Qué va a hacer la inspección? Nos va a citar a un comparendo de conciliación. Este comparendo tiene por objetivo ver si las partes quieren llegar a un acuerdo. El funcionario conciliador va a preguntarle tanto al trabajador como a la empresa si es que existe alguna posibilidad de acuerdo. Y si la hay, perfecto, ese acuerdo tiene valor de sentencia. En caso de que no existe un acuerdo, el funcionario inmediatamente se transforma desde de conciliador a fiscalizador, se saca la chaqueta, se la da vuelta y se vuelve un fiscalizador y tiene que empezar a revisar que la empresa tenga todo en orden y en caso de que no esté, va a multar. Exacto. Multa, pero nada de esa platita va a llegar a su bolsillo, va a llegar al fisco, como dice alguna gente, al gobierno. Las demandas efectivas, o sea, las multas efectivamente son a beneficio fiscal y por eso se insta tanto a que lleguen a un acuerdo. En vez de pagar, por ejemplo, multas millonarias hacia el Estado, páguenle al trabajador lo que le está solicitando y en ese caso terminan en acuerdo, firman el acta y todos felices para la casa y no hay multa. Claro, de repente la gente va a hacer el reclamo, le pasan la multa a la empresa, no sé, el abogado pasa el cheque y el trabajador se queda mirando como, ¿esa plata era mía? Y es no. que las multas son a beneficio. No funciona así. Pero las multas igual se pueden apelar y todo, o sea, eso de pasar el cheque no es tan literal como lo está presentando, pero sí. Ya, vamos a ir a un corte y vamos a estar a la vuelta conversando acerca de más cosas bien interesantes de derecho laboral. Ya, estamos de vuelta en nuestro programa de hoy de Tu Voz Laboral. Hemos estado respondiendo consultas a lo largo del programa que nos han llevado a tocar varios temas bien interesantes. Pensé que me iba a hacer el resumen, que siempre me sorprende. No, pero hemos estado hablando de hartas cosas. Pero tenemos poco tiempo, nos quedan solamente 10 minutos y tenemos una pregunta que está muy buena, así que vamos a dedicar estos últimos minutos para responder. Preguntan si se puede autodespedir por maltrato. Ya, es buena esa pregunta. Bueno, primero recordar que el autodespido es una forma de poner término al contrato de trabajo en la cual el trabajador decide ponerle término, pero no porque quiera, sino porque se ve envuelto en una situación que no puede seguir tolerando. Por ejemplo, en un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato por parte del empleador. Claro, por ejemplo, si usted llega a trabajar todos los días y se encuentra que su jefe lo está mirando feo, lo agarra para el deseo, le tira cosas o lo maltrata de diferentes formas, usted no tiene que seguir soportando eso, sino que tiene esta alternativa que establece la ley y que no muchos trabajadores la conocen. Exacto, porque por regla general, cuando un trabajador se va de un lugar mediante una renuncia, obtiene 0 pesos. Lo único que se va a llevar siempre son sus vacaciones. Y lo Eso puesto. sí. Y Se lo va a puesto. llevar, sí. Ya, ok, se va a llevar lo puesto. Pero no va a tener derecho a ningún tipo de indemnización, porque la única causal que da derecho a indemnización es la causal de necesidades de la empresa, que da derecho a la indemnización por año de servicio, y al mes de aviso. Y esa causal depende del empleador. Es el empleador el que decide si despide o no un trabajador por necesidad de la empresa. No es que un trabajador pueda decir, oye, despídeme y págame, ¿cierto? Entonces el autodespido es una alternativa para aquellos trabajadores que necesitan terminar el vínculo laboral. Es como ese típico, no sé, caso que dice, no, te despido, ándate de mi oficina. Y el trabajador le dice, no, yo te despido a ti. Ya, podría ser algo parecido. Entonces, en definitiva, el autodespido sería como el despido que hace el trabajador hacia el empleador. Exacto. Y como tal, debe cumplir con los mismos requisitos que el despido por necesidad de la empresa que hace un empleador. Tiene que cumplir con el envío de una carta de aviso de término de contrato, que sería en este caso la carta de autodespido, y tiene que enviarse a la dirección del trabajo y a la dirección de la empresa dentro del plazo por regla general de 3 días.
Claro, pero mejor no se ponga creativo, no se ponga autodidacta, así que a lo mejor busque la asesoría de un abogado que haga esta carta porque tienen que cumplir con ciertos requisitos legales y también tienen que señalar los artículos relacionados con el incumplimiento grave. Por lo tanto, es mejor asesorarse por un experto. Es súper importante señalar esto, que el autodespido no es sencillo. El autodespido no es simplemente que yo llego donde mi empleador y le digo, hey, hoy día me voy a autodespedir, chao, págame. No, eso no es así. El autodespido tiene muchas formalidades. Y como hablábamos recién de la carga de la prueba, en el fondo, ¿quién tiene que probar las cosas? En el tema del autodespido es el trabajador el que tiene que probar. Y por eso no es un juicio fácil. Es un juicio que tiene que tratarse con mucho cuidado y responsabilidad. Sí, y lo mejor es preparar el autodespido. No llegar y autodespedirse, sino que prepararlo. No sé, ir a la inspección del trabajo, dejar constancias, que es una alternativa que no es tan gravosa para el trabajador. Como dijimos, va a servir para dejar registro. También se puede ir a la mutualidad que le corresponda, también ahí se va a ingresar la denuncia por enfermedad profesional, también va a servir de antecedente y también se podría hacer una denuncia interna a la empresa o institución y ahí se va recopilando y dejando algunas miguitas que después uno recoge para hacer el autodespido ante el tribunal laboral. En definitiva, a la pregunta que nos hicieron, si es que por actos de acoso se puede realizar un autodespido, la respuesta es sí. Sin embargo, hay que tener cómo probarlo y tiene que ser evaluado por un abogado para ver qué tan graves son las circunstancias para que te permitan realizar un autodespido. ¿Y qué podría obtener un trabajador cuando hace un autodespido? Lo que puede obtener son los años de servicio, el mes de aviso y también un recargo legal que va entre el 50% hasta el 80% de los años de servicio. Entonces es bien importante esta indemnización. Eso es súper importante. El recargo legal, tanto en el autodespido como en el despido injustificado, va siempre por sobre la indemnización por años de servicio. Y aquí viene la pregunta, ¿y si yo no tengo años de servicio? Cero. No va a tener nada porque el recargo es al final el 30%, el 50%, el 80% sobre un monto. Y si el monto es cero, va a ser cero el resultado. Efectivamente. Y el autodespido, como les comentábamos, no es tan sencillo. Requiere de no solo el envío de la carta, sino que una posterior presentación de una demanda ante un tribunal y lleva consigo un juicio que va a ir con audiencia preparatoria, audiencia de juicio, a esperar la sentencia del tribunal. Por tanto, es un procedimiento que puede llegar a alargarse por varios meses, en el cual el trabajador tiene que tener conciencia que no va a seguir recibiendo el sueldo porque la relación laboral va a estar terminada. Sí, aquí yo creo que Juan Segura vivió muchos años. La mejor alternativa es ir a la mutualidad, hacer el ingreso y una vez que ya esté calificado como de origen laboral la patología, ahí presentar el autodespido porque no se va a respaldar en solo sus dichos, sino que en los dichos o una resolución de una institución que es independiente, que es imparcial y que también está asesorada por expertos, que en este caso sería un médico o una comisión. Ahora, hay causales por las cuales se puede autodespedir de forma que sea más fácil de probar y una de ellas, la más común, es el no pago de cotizaciones previsionales. Si una persona no tiene pagadas las cotizaciones, se da cuenta que lleva muchos meses trabajando, no le están pagando sus cotizaciones o sus sueldos como corresponde, esa es una de las causales más típicas de autodespido, donde el tribunal prácticamente no cuestiona esto, porque son números, es fácil de acreditar si me pagaron o no me pagaron las cotizaciones. Claro, otra causal podría ser que no le pagan las remuneraciones, que es mucho más grave. Eso es más grave incluso. Y que todos los meses el empleador se atrasa, no sé, que le paga el 5, el 7, el 10, el 15... Bueno, si pasa eso, sería una causal grave, pero a diferencia de esto, si se atrasan una vez en un día y esto es esporádico, o sea, no había ocurrido antes, no va a ser lo suficientemente grave para poder poner término a la relación laboral y ahí no hay que hacerlo. Por eso es importante analizar el caso a caso de cuando alguien quiere autodespedirse y nosotros también vemos varios antecedentes. A veces les decimos, sí, ok, te podemos autodespedir, nosotros hacemos la carta, después presentamos la demanda en el juicio y todo, pero también siempre advertir a la gente que esto es un proceso, que no es tan rápido y tan fácil como pudiera parecer. No es llegar y llevar, hay trabajo detrás. Ok. Ya, ¿tenemos una última pregunta, Juanito? ¿O quieres que rellenemos? Porque podemos hacerlo, no hay ningún problema. Tenemos una última pregunta. Ya. Me dicen, buen día, consulta. ¿Cómo se puede demostrar el acoso laboral? En este caso, ¿qué puedo mostrar? Ojalá puedan responderlo en vivo. Ya, bueno, ya lo hemos hablado.
Juanito, elegiste justo una pregunta que ya hemos respondido. No es la misma, pero es bien similar. Es similar, pero de nuevo, Nos sirve para hacer una conclusión del tema del día de hoy. sí, la libertad probatoria. O sea, los trabajadores pueden demostrar aquello que indica su demanda a través de diferentes medios de prueba, documentos, testimonio, exhibición, grabaciones, WhatsApp, correo electrónico, lo que sea. Así que el acoso laboral o cualquier otra materia se puede acreditar a través de todos los elementos que estén a disposición del trabajador sin ningún problema. Va a quedar siempre a criterio del juez en la audiencia preparatoria. Exacto. Bueno, hemos visto varios temas hoy día, nos sirvió para hacer un resumen un poco de todos los antecedentes, vimos la libertad probatoria, vimos también un poco el proceso laboral, que en otros programas no lo habíamos tratado. El finiquito. El finiquito también. Bueno, y del proceso laboral contarles también que les dijimos que habían 2 audiencias. Teníamos esta audiencia preparatoria y después tenemos una audiencia de juicio. Hasta el día de hoy la mayoría de las audiencias preparatorias siguen siendo online. Sin embargo, las audiencias de juicio ya están siendo presenciales para los testigos, para los demandantes, y algunos tribunales permiten que nosotros estemos online. Pero algunos. Sí. De hecho, la Corte de Apelaciones de Valparaíso hace como 2 semanas salió una resolución diciendo que todos los abogados Presencial. tienen que ir presencial. Todo presencial, dijo la Corte. Y luego la Corte Suprema, acto seguido, dijo No. no, va a seguir virtual. Porque esto ayuda a que diferentes abogados y también las personas puedan acceder a representación Como jurídica acceso a la justicia. de diferente índole, no solamente a los abogados que estén en su comuna, sino que pueden acceder a personas que están en otras regiones, incluso que tienen más experiencia. Esto es uno de los beneficios que nos dejó la pandemia. Antes de la pandemia era todo presencial, audiencias preparatorias, juicio, alegato. Yo creo que a nadie se le habría ocurrido pensar que un par de años después íbamos a poder tomar audiencias online. Yo creo que esto no habría pasado sin la pandemia. Sí, y es bueno esto de los abogados que sean de otras regiones, porque mucha gente nos llega diciendo que los abogados de la comuna X están coludidos con la empresa, porque de repente hay comunas donde hay una empresa muy grande que le da trabajo a muchas personas y incluso esa empresa le da trabajo a los abogados que Claro. representan a los trabajadores. Por lo tanto, ahí hay una colisión de intereses y es por eso a veces mejor ir a buscar abogados de otras regiones con más experiencia y que sean más independientes. Además que localidades pequeñas es difícil que haya un abogado especialista en un tema como este. O sea, los abogados laboralistas somos especialistas en esta área, más nosotros que tenemos harta experiencia en accidentes, en enfermedades. Entonces, la verdad que esto es como encontrar un dermatólogo de dedo. De uña, de uña. Claro, una cuestión como súper específica, pero eso es súper importante. Los abogados tenemos especialidades, no somos especialistas en todo. Entonces, por eso es importante que se asesoren bien para que no tengan que sufrir perjuicios después y no se llore sobre la leche derramada. Claro, mejor no atender ahí a los abogados chasquillas. Civil, Ya. penal, laboral, familia, le vemos de todo. Le cuidamos hasta el perro. Ya, no es nuestro caso. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Tu Voz Laboral. Si tienen dudas, si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Cáceres y Avendano. Y bueno, tú que estás ahí medio famosillo, ¿cómo te llamas? Seba, tu abogado laboral. Sí, sea todo abogado laboral. Nos vemos el próximo jueves a las 4. Que estén bien, buenas tardes. Tu voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales.